Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Volvemos tras un par de días sin programa. Como siempre, primer día para nosotros de la semana. Y ya tenemos, obviamente, tras lo que ha pasado durante la semana pasada, directos, digamos, a las elecciones de mayo. Se va a poner todo en un acelerón, como verán, y en unos movimientos que van a ser interesantes. Y nosotros vamos a intentar evitar todas estas polémicas que están saliendo y centrarnos un poco en el análisis más político de la situación. Hoy vamos a tratar 9 temas. Vamos a entrar al principio en eso que denominamos el otro día los tandes, por llamar de alguna manera, es decir, el fundamental obviamente y el que más va a moverse es esa pareja de baile Sánchez-Díaz. Luego hay la pareja de baile que parece confirmarse con los movimientos de las últimas horas Feijóo-Ayuso. Y luego esa, bueno, teóricamente era la pareja de baile Montero-Díaz, pero está claro que Díaz no puede estar en todos lados, con lo cual ahí tenemos una X que sinceramente parece que, excepto que aparezca el señor Iglesias, parece que va a ser un bajón continuado. Luego nos iremos a seguir hablando un poco de esa visión que tienen en Vox de la repercusión de la moción de censura. Nosotros ya dijimos que creemos que ha afectado poco, nada, a todo, pero vamos a explicarlo. Y luego entraremos ya a la parte, digamos, más directa de, no sabemos si es la palabra decir actualidad, menos que análisis, que es esa preocupación de Europa tanto por los fondos europeos como por las leyes extrañas que está aprobando el gobierno europeo. Luego entraremos al detalle que ya explicamos también de ese viaje de Sánchez que nos habían vendido, que wow, a China, que es la leche, no sé qué, y que parece que en el fondo, recuerden, invitado menos días que Macron, Meloni, etcétera, etcétera, es decir, una comparsa invitado porque es presidente, va a ser presidente de la Unión Europea y China quiere juguetear un poquito con él. No precisamente porque consideren que es un tipo importante, vamos a hacerlo de claro. Seguiremos fuera hablando de ese despliegue táctico en Bielorrusia de armas nucleares del ejército ruso y luego nos iremos a 2 temas finales. Uno es esa prohibición que quieren hacer Estados Unidos, que se hace extraño Estados Unidos prohibiendo algo, TikTok, y luego una noticia de esas que se ha hablado poco, pero que creemos que es interesante de valorar, porque nos ha recordado cuando lo hemos visto esta mañana una noticia de 2017, de agosto, si se acordarán. Es esa desmantelación en el Berguedà, quien conozca Cataluña, es una comarca muy cercana al Ripollès, toca con el Ripollès realmente. Quien conozca Cataluña recordará lo que pasó en el Ripollès en aquel 2017. Es las zonas prepirinaicas, para entendernos, y pirinaicas de Cataluña, las zonas norte, donde ha sido desmantelado un laboratorio con 500 kilos de precursores que podrían servir para, pues se imaginan que no, para hacer caza, precisamente. Y nos ha recordado mucho cuando hace unos años también, que pasó medio desapercibido, voló una casa en Alcanar, si se acuerdan, en Tarragona, y luego pasó lo que pasó. Las casualidades nunca existen. Y empezamos hablando de lo primero, que esta semana seguramente sí que habrá alguna novedad, y es la salida de los ministros que van a ser candidatos. Ya hemos dicho de que todo se va a poner en marcha de cara a las elecciones de mayo y parece que uno de los primeros movimientos será esa salida de un par de ministros que van a ser candidatos a las elecciones municipales. Habrá una entrada, parece que va a ser un cambio, salvo novedad, un cambio sin más historia, es decir, entrarán dos, irán dos. Y eso nos hace hablar, digamos, de las negociaciones y de los equipos que sí que se están conformando de una forma rápida y no pensando precisamente en las municipales y autonómicas, sino pensando obviamente en las generales de cara a diciembre. Van a ver, seguramente, durante estas semanas hasta finales de mayo, cuando son las elecciones, un acelerón continuado de noticias, por cierto, de publicidad institucional por todos lados, como si no lo hubiéramos visto ya, de novedades, de insultos incluso, de ataques. Hoy hemos visto esos desde la Cumbre de las Américas de Sánchez a Feijóo, Feijóo reatacando por otro lado. Ese juego pervertido, vamos a decir, que en el fondo lo que confirma es esa polarización que decíamos en el último programa en dos grandes tandes, dos grandes equipos de cara a las elecciones generales. Uno, el formado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, obviamente
sacrificando a Podemos, y el otro formado, que es la novedad, curiosamente, porque este ya lo habíamos anunciado, el otro, recuerden que nosotros siempre hemos estado explicando que creíamos que el punto de inflexión que iban a ser las elecciones de mayo podían ser un punto de inflexión para el señor Feijóo, y a partir de ahí salir Ayuso de cara a las elecciones, pero parece que van a intentar evitar la beligerancia y lo que van a ir es en un tándem tras las elecciones obviamente autonómicas, con una doble cabeza, por un lado Feijóo y por otro lado Ayuso, y el encuentro va a ser Sánchez-Díaz, Feijóo-Ayuso. Si esto fuera el Ministerio de Igualdad, tendríamos que decir Díaz, Sánchez, Ayuso, Feijóo. Y eso obviamente deja fuera de juego al resto de partidos con representación en toda España, principalmente obviamente a Podemos, al cual descabezan con la salida de Yolanda Díaz, y que Iglesias, que es el alma mater de este grupo de Podemos, intenta de alguna manera recuperar, porque es consciente de que Yolanda Díaz puede llevarse muchos votos hacia el Partido Socialista. Habrá que ver, y esto sí que lo hemos dicho, nosotros hablamos siempre de una gran coalición de izquierda, que es como pretenden llamarla, pero habrá que ver exactamente cómo Sumar al Partido Socialista. Se acaba integrado, porque recordemos que Sumar al final es Yolanda Díaz y 4 que se le han juntado, pero no es ni tiene estructura para poder configurarse más que como una corriente interna, bien del Partido Socialista, bien de ellos mismos, vamos a decirlo así, que se integran en las candidaturas del PSOE. Y esa es la parte, digamos, que quedaría todavía por resolver públicamente. Cuando no es públicamente, parece que esa resolución es sencilla. La candidatura de Yolanda Díaz se uniría a la candidatura de Sánchez y sumaría a sus acólitos, vamos a decirlo así, de una manera clara. Y una de las opciones que se baraja, porque son conscientes de que Yolanda Díaz no tiene la fuerza que indica, por ejemplo, en Galicia, y una de las cuestiones que se barajan dos opciones, una que vaya de número 2 del propio Sánchez en Madrid, o que vaya de número 1 del Partido Socialista en Galicia. Sería ese extraño viraje de la señora Díaz, que ha pasado de la más ultraizquierda a lo que en principio podríamos decir izquierda sosegada, que podría ser el Partido Socialista y más en Galicia, pero que no dejaría de ser sorprendente, porque al final la sensación es que es lo contrario, lo que ha virado son los partidos para absorberla a ella, y nos llevaría en este caso a un mensaje de ultraizquierda en el Partido Socialista. Y no hay que olvidar que en Galicia, y aquí viene la gran duda de los analistas internos de la Moncloa, que en Galicia los partidos extremos acostumbran a no tener representación. Vean Podemos, que no ha tenido representación. Sí que es cierto que en el área de Vigo, en todas las conurbaciones urbanas gallegas, el Bloque tiene fuerza suficiente, pero el Bloque es un partido nacionalista, cosa que el Partido Socialista parece que no se arrimaría a esa vera, y podría ser una situación cuanto menos extraña, de que curiosamente, fíjense, de los 4 hipotéticos candidatos, en esos 2 parejas de baile, 2 serían de Madrid y 2 serían de Galicia. El corredor Madrid-Galicia se hace cuanto menos curioso, porque no tienen claro que esa fuerza, que sí que podía tener Feijóo obviamente en Galicia, por ejemplo, la tenga Yolanda Díaz, y apuestan. En este momento estarían apostando más por una dupla en Madrid, pese a que Yolanda Díaz obviamente no es de Madrid. Y eso hay que empezar a dotarlo de fuerza y argumento. Y obviamente Sánchez en la Cumbre de las Américas dispara ya contra su principal oponente, que considera que es Feijóo. Verán que empieza a disparar a Feijóo y se aleja de Ayuso en sus disparos, tras comprobar que era una política errónea y tras confirmar internamente que Ayuso va a formar esa dupla con Feijóo. Y el Partido Popular pues juega un poco a hacer algo que no había hecho Feijóo individualmente, y es crear equipo. Que luego estarán más avenidos o menos avenidos la señora Ayuso y el señor Feijóo, el señor Feijóo y la señora Ayuso, pero fíjense detalles.
hoy ya se ha empezado a plantear temas fiscales, que nosotros siempre hemos dicho que son temas interesantes. El caso de esa rebaja a los sueldos de IRPF de menos de 40.000 euros, y Ayuso la empiezan a mover, pero ya de una forma organizada. Ojo, ya no son movimientos, vamos a decir, de mercenario, es decir, que se iban las comunidades a su vera, no. Ahora ya empecé a ir con las siglas, obviamente, del PP, pero vaya como una parte central de esa forma de hacer un equipo nuevo. Hoy ha estado en Valencia, pero como parte, vamos a decirlo así, de ese equipo de Feijóo. Se han dado cuenta que todas las incorporaciones que ha hecho el PP tras la llegada de Feijóo han resultado un auténtico fiasco. Y la parte de la negociación interna, se la pueden imaginar. Tampoco hay que ser aquí un analista ni tirar de la bola de cristal. Ayuso tenía dos opciones: esperar el fracaso de Feijóo y postularse a la presidencia con la delicada situación de que no todos los territorios, lo hemos dicho en alguna ocasión, forman parte de eso que se llamaría el equipo de Ayuso, y no todos están dispuestos. Curiosamente, algunos, como Cataluña, sí que lo hubieran estado. Y la opción B, obviamente, es formar parte del equipo de Ayuso, aportar todo lo que ella pueda considerar oportuno y, obviamente, estar a la expectativa de que tras 4 años de Feijóo, ella como vicepresidenta, dar el salto a ser la primera presidenta de este país. Para eso, la exigencia del equipo de Feijóo es que la rotura con Vox no fueran palabras meras, que fuera algo efectivo. Y aquí tenemos la segunda parte de las historias. ¿Está Miguel Ángel Rodríguez de acuerdo con esta posición de Ayuso? Y no hablamos como persona, hablamos como estrategia política. Y aquí todos deberíamos, saben eso que nos encanta a veces, todos deberíamos preguntarnos. La paciencia, lo decíamos el otro día, cuando rompió Ayuso decíamos que era muy importante la paciencia en política y que muchas veces la avaricia, la tranquilidad incluso te hacen ir más deprisa a veces de lo que toca. Todos deberíamos preguntarnos dos cuestiones fundamentales. La primera, para que Ayuso sea un aporte imprescindible a Feijóo, casi podríamos decir que es obligatorio que Ayuso sacara mayoría absoluta en Madrid. Nosotros pensamos que eso es algo básico y fundamental, porque si saca mayoría absoluta, tiene la capacidad de decir que sigue generando ilusión la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Isabel Díaz Ayuso. Y nosotros pensamos que para ganar con mayoría absoluta debe hacer una cosa, o debía hacer una cosa fundamental, y es jugar a veces a la ambigüedad, que es lo que hizo en la primera campaña, de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, no lo olviden, y lo que parece que no quiere hacer en esta, es decir, jugar a que Vox está ahí, no estamos con ellos, nos discutimos en el Congreso, en la Asamblea de Madrid, etcétera, etcétera, pero no decimos explícitamente que no queremos estar con ellos y que cada uno vaya a su camino. Fíjense el matiz importante de la frase. Porque al no citar esa frase, parece obvio que mucho votante de Vox que a nivel nacional no aportaría al PP, sí que lo haría a nivel de comunidad autónoma. Porque serían conscientes de que cierta parte del programa ideológico, vamos a decir, de Vox, podría ser absorbido por el equipo de Ayuso, como así ha sido, y las rencillas, pues miren, harían que tuviera la mayoría absoluta, pero tendrían a Vox allí con los irreductibles, obviamente, pero eso podría hacer que mucha gente decidiera ese voto a Ayuso. En el momento que rompe claramente, más de un votante empieza a dudar si lo que está haciendo Ayuso es someterse al poder de Feijóo, y eso va a impedir que consiga la mayoría absoluta en Madrid. Y si no consigue la mayoría absoluta en Madrid, la señora Ayuso, y consigue unos resultados parecidos a los que tenía, que seamos sinceros, es un éxito, eso no lo va a negar nadie, pero seguramente su aporte al equipo de Feijóo será menor, porque no entrará con las formas de ganadora
sino entrará como complemento de Feijóo. Fíjense que es muy diferente entrar como ganador o entrar como complemento. Ya no entramos si directo o indirecto, que esto no es una clase de literatura. Pero la realidad es que algunos en ese momento entendemos las peticiones, obviamente, del equipo de Feijóo, pero creemos que hubiera estado a tiempo Ayuso de hacerlas y tendría una versión más ganadora si las hubiera aceptado un día después de las elecciones de Madrid con una mayoría absoluta. Nadie le discutiría en ese momento nada. Podría ir tranquilamente de número 2 de Feijóo. Podría aportar con fuerza, sobre todo si Feijóo no triunfa en otras comunidades, bastantes elementos a ese movimiento, pero el hecho de hacer el movimiento anterior, vamos a decirlo así, antes, para algunos pensamos de tiempo, lo que hace es debilitar la posición de Ayuso porque genera la sensación de que la mayoría absoluta que parecía en las manos de Ayuso se le puede alejar en estos meses. Y está claro que sobre Vox, que como pueden ver hoy vamos a hablar estos 4 grupos de golpe todo seguido, sobre Vox hay muchas dudas. Hay los que, incluidos muchos medios, que dicen que la moción les ha llevado al fracaso, todas estas historias. Hay los acólitos de Vox, que por cierto en medios son poquitos, que dicen que no, que esto les da fuerza. Y lo que nosotros vemos o entendemos de esta realidad es que el votante de Vox, que nadie se equivoque, nosotros saben que hemos sido muy claros con Vox. No nos gusta, lo decimos por si alguien se siente confundido, no nos gustan muchas ideas de los que tienen, pero el votante de Vox es seguramente de los más fieles que hay actualmente en España. Y tienen detrás una cosa curiosa, y es que, a pesar de que puedan idolatrar a su líder, al señor Abascal, les importa bien poco el partido. A ver si explicamos esto. Es decir, les importa muy poco que si se pelean el Smith y el Espinosa, que si uno es más facha que otro como el Busadé, pues parece más allá todavía del 9, del 10, del 11 y del 12, les importa poco. Porque ellos lo que están luchando es por un, entre comillas, un cambio en la política. Y si ven que una de sus potenciales votantes, hablamos de Ayuso, se somete de una forma casi no casual a Feijóo, no van a abandonar el partido de Vox. Y más, seguramente algunos votantes que tenían claro que iban a votar a Ayuso van a retirar ese movimiento y van a volver a centrarse en Vox. Porque lo que quiere el votante de Vox, y que nadie se equivoque, no quiere, y ahora perdón porque nos van a poner a parir y lo sabemos, no quiere que gobierne Vox. Lo que quiere es que Vox forme parte de un gobierno, que es una historia muy diferente. Con lo cual, con un Ayuso, con un mensaje parecido en algunos puntos al de Vox, son capaces de cambiarlo. Pero con un Ayuso en dudas cercana a Feijóo, se quedan en lo suyo. Es aquella frase que tienen solo Vox y todos esos rollos. Pero ese votante da la sensación, y a lo mejor ya saben que a veces nosotros, y la bola de cristal también se equivoca, da la sensación que no son capaces de analizarlo bien desde el Partido Popular. Creen que simplemente el paso de Ayuso a los pies de Feijóo será suficiente para que el votante que vota a Ayuso en las generales, perdón, en las autonómicas, vote a Feijóo, que en un número puede ser cierto, pero obvían de que ese movimiento debilita a Ayuso en Madrid. Y aquí es donde, cuando preguntábamos, cuando hemos empezado esta historia, preguntamos, Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué piensa? Y nosotros creemos, obviamente, suponemos el señor está fumando un purito allí en el sofá, y obviamente no tiene tiempo de escucharnos, más faltaría, pero
y vamos a decir la sensación, porque saben que aquí somos muy diplomáticos, pero vamos a decir otra historia, lo que piensa es que ese movimiento de Ayuso tan expresivo en la Asamblea podía haberse evitado la frase de vamos por caminos diferentes. Podría haberse dicho que no estamos de acuerdo, etcétera, etcétera, que es en el fondo lo que se había potenciado en las elecciones anteriores. Somos dos cosas diferentes, pensamos diferente, no sé qué, pero eso seguía generando fuerza a Vox. Y Vox, que lo ha visto, obviamente, y aquí lo hemos dicho en alguna ocasión, aquí el problema muchas veces de analistas es que piensan que algún partido es tonto y subnormal, y no es ninguno ni tonto ni subnormal, por cierto, empezando por los socialistas que no lo son. Y Vox ve la situación, ¿y quién es el que más habla de ruptura? Pues Vox. Porque es consciente Vox que en el momento que explota ese camino independiente que dice Ayuso como una ruptura total, le da fuerza a nivel de Madrid. A pesar de que tiene una candidata muy floja, también vamos a decirlo así de claro. Cierto, y aquí viene la dificultad y viene la gracia de estas cosas, vamos a decirlo así, porque les vamos hoy a llevar a la contraria por todos lados. Cierto que el mensaje de las generales es más positivo para el PP. Porque la dupla Feijóo-Ayuso, fuera del tema de Madrid y del tema de la fuerza que tendrá Ayuso, es más potente que la dupla, con todo el respeto, Feijóo-González Pons. ¿Qué quieren que les diga? O Feijóo, pues no sé, ya ni nos acordamos cómo se llamaba el tío del País Vasco que ha venido, imagínense el éxito que tiene. La dupla Feijóo-Ayuso es una dupla ganadora. A nivel de España, porque consigue que Ayuso entre en la estructura del PP, que es presidenta de la comunidad, pero me están entendiendo, sin necesidad de formar equipos que estaba trabajando en ello, en las comunidades, con las dificultades que eso conlleva. Y todos van a unar en esa pugna, porque además, delante, como pueden imaginar, tienen un rival, Sánchez Díaz, que se articula de una forma potente en forma de coalición, con ganas de ganar. Y nos gustaría, estas encuestas que están apareciendo, nos gustaría ver, suponemos en los próximos días, una encuesta, no vamos a hacer sugerencia, que dijera, en caso de una hipotética campaña con un partido con candidato de presidente Sánchez y vicepresidenta Yolanda Díaz, contra un partido de presidente Feijóo y vicepresidenta Ayuso, ¿qué resultados habría? Porque algunos creemos que ahí va a venir la disputa y luego, obviamente, hay todo el resto de gente que puede quedar afectada. Obviamente, ya hemos dicho Vox, que en el caso de Madrid creemos que le va a significar un poquito más de lo previsible, vamos a decirlo así, y que solamente va a hacer que Ayuso no gane la mayoría absoluta, pero en el caso, sobre todo si hacen una campaña inteligente, de las estatales, les va a significar un retroceso importante a Vox, porque Ayuso sí que puede, fuera de Madrid, acaparar más votos de los que puede acaparar el propio Feijóo. Y en ese sentido, esa dupla es positiva, de la misma manera que Sánchez, que sabe que está agotado como modelo, juega con la imagen de la trepa de Yolanda Díaz, que asimismo sabe que ella en Podemos iba a sumar nada, pero con Sánchez puede sumar bastante más. Y obviamente queda damnificado de cara a unas generales Vox y queda damnificado de cara a unas generales, bueno, en este caso casi a todo, Podemos. Podemos solo le queda saltar al monte, que es lo que lleva haciendo los últimos meses. Dispararse a la ultraizquierda y creer, y aquí creemos que es un tema fundamental de concepto, creer que lo que dicen sus encuestas, lo que dicen las redes, lo que dice el programa de Pablo Iglesias, es real. Pero es que hay gente que tiene que vivir creyéndose en las mentiras, porque si no, lo pasa muy mal. Y Podemos está en ese grupo, que es consciente a alguien dentro ya del partido que sin Yolanda Díaz, con una líder como Montero, castigada por la ley CSI, Belarra, castigada por sus tonterías, y Pablo Iglesias, azotando a todo el mundo, no parece que tengan un recorrido muy grande. Esa ultraizquierda que siempre existió en este país parece que incluso puede llegar a abandonarlos.
Recordemos las elecciones de Madrid, las de Galicia, todas las últimas elecciones donde han ido fracaso tras fracaso y donde además aquellos, vamos a decirlo, que parecen que han aguantado mejor todos los malos tiempos, hablamos por ejemplo incluso la señora Colau, van a sumarse obviamente a Yolanda Díaz, porque al final es un grupo de trepas y esto solo tiene una solución fácil, que la gente fuera suficientemente madura para darse cuenta de que qué ha hecho en la vida Yolanda Díaz, Ada Colau o alguno más, Errejón, de los que se le va a sumar, o la Mema, la Mónica García o como se llame. ¿Qué han hecho en la vida? Y peor, ¿qué han hecho en política? Pero eso significaría una madurez de la situación que parece que ahora mismo no se da. Porque todos estos, sí, todos estos van a acabar sumando con con Pedro Sánchez. ¿Va a conseguir Sánchez escindir totalmente la gente de Sumar, la Díaz, la Colau, etcétera, y sumarlos a su propio proyecto? Y obviamente esto a nivel nacional tiene una historia, incluso líderes, parece que puede congeniar. Ustedes se imaginan que Sánchez y Yolanda Díaz pueden hasta congeniar como pareja de baile. Pero ustedes se imaginan que se presente en Cataluña dentro de esa misma línea, en el mismo equipo Salvadorilla y Ada Colau. Pues parece que no. Y eso fricciona obviamente si va a haber un acuerdo de grupo o si Yolanda Díaz, que ya saben que tiene muy poca memoria, es capaz de soltar lastre si se lo piden algunos socialistas. Y aquí, volvemos a lo de siempre, la clave va a ser las elecciones municipales y autonómicas. Porque pueden imaginarse, y hablamos de un caso muy concreto, que si Ada Colau fracasa en Barcelona, no hablamos ya que no quede alcaldesa, sino que queda la tercera o cuarta, más de uno empezaría a pensar que ya no suma nada. Estamos hablando obviamente de Yolanda Díaz. ¿Qué pasaría de esos abrazos, de esos arrumacos que hemos visto estos días? Seguramente a dejarla tirada. Esa es la triste realidad de los que juegan a póker con Yolanda Díaz o Pablo Sánchez. Ay, Pablo Sánchez, qué manía tenemos hoy, Pedro Sánchez. Y todo eso, en el caso del PP además nos lleva a una situación curiosa, que es que no todo el mundo está siguiendo el mensaje, sobre todo en los territorios complicados de Feijóo. Ya hablamos de Cataluña, el tema de Albiol, que no acaba de convencer a muchos. Nosotros lo hemos dicho muy claro, si los estatutos dicen que un señor imputado, aunque el juez sea independentista, que lo es, pues tendría que estar fuera de la candidatura. Pánico, como hemos dicho, que Albiol monte una candidatura que está a tiempo para gobernar Badalona, que sabe que es su último reducto. Y sabe además que la ganaría con mayoría absoluta, si se desliga del PP. Con lo cual, para que vean, en los territorios más históricos, y ya no hablamos del País Vasco, las cosas se complican y mucho para todos los partidos. Y a todo eso, Europa, que saben que es el gran salvador, pues sigue mirando con preocupación a España. No solo ese tema de los fondos europeos, que ya han sido derivados desde la juez del caso mediador, sino esas leyes extrañas que realmente no se entienden. Y aquí estamos en lo de siempre. Si a ustedes les explican mañana, ejemplo que hemos puesto ya alguna vez, que en Dinamarca han cambiado la ley y los violadores salen a la calle, ustedes dirán, joder, qué mierda de país. Pues eso es lo que vende esta Europa. Que los violadores, abusadores salen a la calle o ven reducidas sus condenas por una ley de una ministra española. Que además tienen claro en Europa que es una ministra comunista. Y saben que esa palabra, que aquí tenemos cierto respeto, no hablamos del programa, hablamos de en España, que todo lo que es un poco comunista siempre ha tenido un buen guiño de ojo, vamos a decirlo. En buena parte de Europa, ya no hablamos de Polonia u otros, es una palabra de odio. Es como decir nazis, vamos a decirlo así de claro. No tienen ningún tapujo, quien ha estado en esos países lo sabe, o quien se haya reunido con gente de esos países lo sabe, que para ellos todo lo que es comunista es asociado al nazismo. Que en cierta manera tienen toda la razón del mundo, vamos a ser sinceros. Y obviamente no acaban de entender por qué alguien que va de socialdemócrata cae a ese nivel. Y eso preocupa y mucho porque súmele el tema de los fondos europeos
que entienden que es dinero de todos los europeos como así es y que no debe malgastarse, sobre todo para temas internos. Además, la gente no es tonta. Y la diplomacia, el mundo de la diplomacia, como saben, no es tampoco muy tonto. Y molesta que se use la presidencia europea para fines locales. Y consideran en Europa ya que este discurso que ha estado dando la Moncloa en las últimas horas sobre esa visita a China, que ha sido invitado por el presidente chino, el señor Sánchez, sea puesta en valor como un elemento local cuando todos saben en Europa que está invitado apenas unas horas, a diferencia de Meloni, por ejemplo, o Macron, que están invitados durante días, porque es invitado como el futuro presidente de la Unión Europea para una postura común y para intentar dividir desde China, que tontos no tienen un pelo, son chinos pero no tontos, la postura europea con las ganas de gallito que tiene el señor Sánchez. Juegan con Sánchez y Sánchez, en vez de aceptarlo, se dedica a hacer propaganda, lo cual irrita a Europa, porque Europa sí que es consciente de que Sánchez va allí para ser un sparring, para ser golpeado, y saben que va a quedar mal y no tiene tablas porque él solo lo va a vender como un negocio local. Parece que Sánchez no es consciente de que cuando uno es presidente de la Unión Europea, aunque no pinte nada, lo hemos dicho más de una vez, ¿quién cojones es el presidente ahora de la Unión Europea? ¿Qué país? Pues solamente pocos lo saben, creo que era Noruega o Finlandia o yo que sé quién, pues tampoco lo sabemos, o Suecia. Pero claro, de eso a particularizarlo como un éxito personal, pues algunos ven una distancia muy grande. Pendientes de ese tema será también durante esta semana. Y mientras ya saltamos directamente fuera de España, pues hay que comentar, bueno, un detalle antes que es interesante o curioso. No sé si se han dado cuenta o lo han oído este fin de semana que Meloni ha cambiado el tema del IRPF y fíjense que, rebajándolo, fíjense que Feijóo sigue la estela de Meloni en temas fiscales. Curioso. A ver si el PP va a acabar adoptando las políticas económicas, algunas que propone Vox, esos que según ellos son la extrema derecha. Se hace muy curioso al final estos temas. Y decíamos, salimos de, en este caso hasta de Europa. Estados Unidos, que saben que precisamente debe ser el país más liberal del mundo, pues tiene idea de prohibir TikTok. Quienes tengan hijos, pues sabrán que es TikTok. Bueno, y a lo mejor alguno de 60 o 50 y pico también sabe que es TikTok. Perdón, saberlo sabemos todos, pero según parece, la empresa china, dicen algunos que se dedica a recopilar, como cualquier app, obviamente, localizaciones, etcétera, etcétera, y analizar toda esa ingente cantidad de datos. No sabemos si porque pretende hacer un ataque de TikTok o yo que sé qué, lo cual lleva a esas situaciones de proteccionismo extraño que algunos vemos más en el siglo XIX. Ya veremos cómo se articula. Volviendo a Europa, pues Bielorrusia, que está jugando desde hace muchos meses a que nosotros lo único somos unos vecinos que no sabemos qué hacer, pues se ve que han decidido con Lukashenko pues ceder su territorio para el despliegue de elementos tácticos nucleares rusos en Bielorrusia. Si Bielorrusia estaba jugando a quedar un poco fuera de la batalla política, de momento decimos política, en el conflicto de Ucrania, está claro que este movimiento seguramente cercenado, no lo vamos a negar, porque está cogido por los huevos, por Rusia, pues parece que los va a poner en una situación más complicada, y aquello que algunos alegaban de que había que quitarles, porque ellos dan parte de la guerra, todos los controles, todos los boicots, etcétera, etcétera, parece que los unen más de la mano, y parece que a partir de ahora la Rusia y la Rusia blanca, recordemos Bielorrusia, que es decir Rusia blanca, pues seguramente van a ir de la mano en todos los temas. El militar, seguramente no queremos de este Minsk que estén interesados en meterse en un follón como estos, porque igual que Rusia es muy grande, Bielorrusia, con todo el respeto, pim, pam, pam, y va fuera. Y recuerden que en Bielorrusia hay un movimiento de derechos humanos que fueron detenidos muchos de sus miembros la semana pasada, que está obviamente, y esto no se lo van a imaginar, que está auspiciado por terceros países, que puede recibir muchos recursos si Bielorrusia se pone, perdone, un poquito tonto. Lo normal de la política internacional, lo normal que algunos, creo,
que no van a entender, pero que otros tienen muy claro cómo actuar. Y Bielorrusia se encuentra en esa situación un poco complicada, y no hay que negarlo, de o vamos con la madre patria rusa, o nos van a desestabilizar el país, no sabemos si en un mes, en 2 meses o en 6 meses. Pero está claro que ya esos movimientos existen y que probablemente las instrucciones para avanzarlos y acelerarlos también existan. Las cosas nunca pasan en el mundo por accidente. Ya lo saben. Recuerden, cuando estalló en el 2017 aquel Yator en Alcaná, aquel accidente, en fin, pues luego pasó lo que pasó. Pues estamos hablando ahora de una ingente cantidad de explosivos, de precursores explosivos, en una masía en las montañas del Prepirineo catalán. Aquella vez eran las zonas, recuerden, del Baix Ebre, un poco más abajo, por Alcaná, en este caso por el Prepirineo, 500 kilos. Como imaginarán, y vamos a hacer una reflexión en voz alta, como imaginarán, 500 kilos no es un señor que se dedique, voy a hacer putos explosivos por 500 kilos y nada, lo voy a vender en Wallapop. Pues no parece que esa sea la idea. Y la última vez que se encontró tal cantidad de explosivos en Cataluña, recuerden que, como hemos dicho, por accidente, no sean mal pensados, volaron. Y luego pasó lo que pasó. Y leemos hasta aquí, pero son de esas cosas que todos debemos tener en la cabeza. Son de esas noticias que a veces salen en un renglón, en una esquinita, pero que es importante que todos retengamos en la cabeza, porque las cosas nunca pasan por casualidad. Por cierto, quien ha hecho ese operativo ha sido la Guardia Civil. Se imaginarán que los Mossos estaban poniendo multas, en fin, cosas de esas que también pasan en la Cataluña real. Es importante remarcar una cosa que recordarán hace unos meses cuando se planteaba desmantelar algunas unidades del CNI y contraterrorismo en comunidades como el País Vasco y en Cataluña. Hubo muchas voces de queja porque había operativos en marcha y era un cambio significativo que no tenía ningún sentido. Estos operativos de ahora, obviamente, vienen de tiempo pasado. Esto no aparece hoy. Viene un señor que pasa por la masa y dice, coño, están haciendo explosivos porque he visto, yo que sé, que sale humo de la casa. Esto no funciona así. Y como pueden imaginarse, en el Berguedà, quien conozca Cataluña, una comarca de Cataluña, no está desplegada la Guardia Civil. Con lo cual, los operativos que han efectuado la operación estaban, que ahora vendrá el señor Rufián y les pedirá explicaciones, estaban haciendo su trabajo de una forma discreta, pero efectiva. Estos mundos de Dios, que diría algún otro, a veces, y lo hemos dicho más de una ocasión, salvan muchas vidas y muchas veces simplemente hay que explicarlo porque no se le reconoce su trabajo. Y desde aquí creemos que hay que felicitar este operativo y hay que estar pendiente en próximas fechas qué resultados aporta. Nos vamos a ir a mañana lunes. Recordemos, esta semana va a ser bastante completita. Esperamos en unas horas seguramente los cambios de ministros, salvo novedad, no parece que sea más que un cambio de cromos, pero bueno, el señor Sánchez ya saben que cuando se va fuera hace unas cosas muy raras y ahora está fuera, se va a quedar un día más, por cierto, en Dominicana, en la Cumbre de las Américas, pero ya sin cumbre y sin agenda, suponemos disfrutando de las playas. Ya ven, ha ido con su mujer, suponemos tiene que compensarle Zaragoza y Bruselas, en fin, cada uno hace su vida privada lo que puede y lo que desea, lo triste es que lo haga con el dinero de todos. Como decíamos, nos vamos a emplazar a mañana, Patreon, canal, transferencia, como siempre decimos, simplemente seguimos.